Amigos, bienvenidos. Los saltos del río Aguarico en la provincia de Sucumbíos constituyen la tierra de la comunidad Cofán de Sinangoe. Pero la intromisión de mineros ilegales y artesanales en su territorio los preocupa hondamente. Esta actividad, prohibida por ley en territorios protegidos, obligó a los cofanes a realizar patrullajes, destruir campamentos ilegales y registrar a los extraños con cámaras de video. Sin embargo, recientemente esa minería artesanal se convirtió en minería legal gracias a una concesión del gobierno ecuatoriano. Como era de esperarse, los resultados de la explotación comenzaron a hacerse evidentes y provocaron destrucción de bosque primario y contaminación de agua. La comunidad ha llevado su lucha a instancias legales. Así, sus lanzas permanecen erguidas frente a la invasión de su tierra. Es difícil determinar cuál es la primera imagen que más me impactó de Sinangoe. Al principio pensé que iba a ser este arco iris que nos acompañó durante buena parte del trayecto. Después cambié de opinión al observar las continuas erupciones del volcán reventador en el horizonte. Pero luego fue su impresionante puente peatonal de 330 metros de largo, que se eleva a buen recaudo de las bravas aguas del río Aguarico y que con su vaivén te produce un inmediato mareo de tierra. Y fue justo en ese puente que nos recibió la Guardia Cofán, un grupo de jóvenes indígenas uniformados y siempre acompañados de sus lanzas guerreras. Ellos nos esperaban para mostrarnos y hablarnos justamente de cosas impactantes. Impactantes no solo para la imaginación o la retina del ojo, sino para la vida misma. Su territorio ancestral, esa tierra donde están enterrados sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, está siendo vulnerado y amenazado. No puedo decir como cuántos años realmente lo que estamos viviendo aquí, porque la comunidad Cofán Sinangoe ya ha existido desde hace muchísimo tiempo antes de que llegara la colonización, antes de que llegaran las carreteras. Nosotros somos 35 familias y estamos aquí asentados 200 personas, entre niños y adultos. En su lengua nativa, los cofanes se hacen llamar los A'i, que quiere decir la gente de verdad. Los que no son gente de verdad son los cucamas. Ambos están separados por el río Aguarico, pero desde hace aproximadamente 2 años, los cucamas empezaron a invadir el territorio cofán. En sus recorridos, fueron encontrando evidencias de personas que ingresaban a su territorio a realizar minería ilegal. Decidieron entonces instalar cámaras trampa para ver de qué se trataba, y las imágenes resultaron sorprendentes. Los cofanes tomaron acción y decidieron escribir una ley propia para defender a su territorio, una ley que ya existía y que había sido transmitida oralmente por sus abuelos. Hemos decidido porque los invasores, la gente de otro lado que no son del territorio, ya empezaron a hacer daño hacia nuestra forma de vida, hacia nuestro territorio, ingresando a minar y también realizar otras actividades que dañan, que afectan nuestra forma de vida. Uno de los artículos de esta ley fue crear justamente la Guardia Cofán. Las personas que llegaban nos han faltado al respeto. Se han burlado de nuestros abuelos y no había ese respeto hacia nuestro territorio. Es por eso que nosotros hemos decidido crear esa guardia para proteger el territorio, que es nuestro hogar. Poco a poco la Guardia fue expulsando a los mineros artesanales. Los confrontaron, pero para dialogar, para explicarles que su territorio debe ser respetado. Pero a los cucamas poco les importó. Hay un pequeño detalle que todavía no hemos mencionado. El territorio cofán de Sinangoe, que según ellos comprende 35.000 hectáreas, se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca,
por lo que esta actividad ilegal debería estar monitoreada no solo por los cofanes, sino por el Estado ecuatoriano en defensa de la naturaleza. Pero el Estado tarde mal y nunca aparece por estas tierras, así que los cofanes decidieron dar aviso de la situación por medio de 3 alertas tempranas dirigidas a todas las instituciones que podían tener competencia en la problemática: el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Minería y la Defensoría del Pueblo. Hemos denunciado desde un principio, desde el mes de febrero hemos denunciado ante todas las instituciones del Estado, pero nunca tuvimos una respuesta que garantice nuestros derechos. Pedimos, mandamos alertas tempranas diciendo que está contaminado nuestro río, pero nunca hicieron caso, más bien dijeron que no hay contaminación, no pasa nada. La historia tomó un giro dramático a inicios de 2018, cuando en uno de sus habituales patrullajes, los cofanes se encontraron con maquinaria pesada trabajando en el río. La comunidad ha estado como enfrentándose a personas que ingresaban al territorio a hacer minería, con draga, con batea o canalones. Pero lo que nosotros podemos alcanzar a ver aquí es algo muy distinto, que desde este año han iniciado a trabajar ya maquinarias grandes. Se identificó maquinaria trabajando dentro del río Aguarico, además en la zona en la que la comunidad ha usado para transporte, para pesca, para alimentación, para el uso del agua, sin que nadie les hubiera comunicado, sin que nadie, en principio ni siquiera el Ministerio del Ambiente o Senagua, a quienes también fue notificado nuevamente, parecieran saber o conocer. Esas maquinarias, como más arriba podemos ver, estaban primero metidos en el río, lavando todo, y todo lo que lavaban, todo el agua que utilizaban, como todo se iba al río. Y después, como también más acá arriba destruyeron también parte del bosque, también como todo su trabajo que estaban haciendo era expulsado al agua. Los cofanes reaccionaron y también quisieron expulsar a esta nueva y más agresiva intrusión. Al principio ellos manifestaron: nosotros estamos aquí legalmente, ustedes cofanes no tienen que venir aquí porque en su territorio no nos dejan entrar a nosotros, pero nosotros le hemos dicho: nosotros estamos aquí porque el río es parte de nuestro territorio. Y si están legalmente, como queremos saber cómo se hizo el procedimiento para que estén legalmente. Los mineros tenían razón. Ellos operaban allí legalmente, porque estaban trabajando en una de las 20 concesiones mineras que el Estado adjudicó en la zona, sumadas a otras 32 que están en trámite. En total, más de 32.000 hectáreas para exploración y explotación minera en una zona de altísima sensibilidad ambiental y con la presencia de varios grupos humanos ancestrales y pobladores colonos. A espaldas de las comunidades indígenas y a espaldas de la misma población mestiza de la zona, se inició el desarrollo de todo un proyecto extractivista minero a lo largo de más de 30.000 hectáreas sin que nadie supiera. Estamos hablando de 25 años en 52 concesiones en una superficie de más de 32.000 hectáreas que van a afectar a ríos esenciales para esta provincia y al Aguarico, que atraviesa completamente toda la provincia. Las concesiones se encuentran rodeadas por 3 reservas naturales y lo más llamativo es que una gran parte de ellas no solo están cerca de los ríos, sino encima de ellos. En los ríos Cofanes y Chingual las concesiones están sobre los ríos, no fuera de los ríos, sino sobre los mismos. La gran mayoría de estas fuentes de agua confluye al Aguarico, afectando directamente a la comunidad de Sinangué. No solo para nosotros quien beneficia el Aguarico, sino para otros 80.000 personas que viven en la provincia de Sucumbíos, en este caso de la misma ciudad de La Guagrio, Pacayacu, que son pueblos grandes y otras nacionalidades que viven de este río Aguarico. Cae el sol en Sinangué y al día siguiente nosotros estamos de pie antes de que vuelva a iluminar el cielo. Los cofanes nos han invitado a recorrer los sitios afectados por la minería, pero antes debemos cumplir con ciertos rituales. Muy temprano se prepara el yoco,
una bebida energética amarga proveniente de un bejuco que nos permitirá resistir la exigencia del viaje en canoa y la caminata por la selva. También probamos el tabaco, planta que me hace toser como a todo cucama recién llegado. Apenas son las 6 de la mañana y mi organismo ya tiene un par de historias que contar, pero la más grande llegará después de una maravillosa travesía en una canoa Cofán. La canoa fue fabricada a la usanza tradicional por los jóvenes de la aldea, tumbando un árbol y curándolo con fuego. De esa manera está garantizada nuestra estabilidad en los rápidos del río Aguarico. Una hora de navegación y una hora más de caminata por la selva nos permite llegar a esa realidad que nos habían contado y que solo puede ser entendida con nuestros propios ojos. Al principio inició con una actividad excavando en las orillas de los ríos, en las playas, pero ya después, cuando nos dimos cuenta, en un mes ya destruyeron alrededor de 4 hectáreas. Donde antes había bosque, ahora hay caminos carrozables. Donde antes había playas y vegetación, ahora hay un gran roquerío, un terreno inestable que se modifica con las lluvias y en el que el agua que fluye tiene claros restos de aceite, sumado a un olor a azufre. En 5 meses de actividad ya se han talado alrededor de 15 hectáreas y 2 kilómetros aproximadamente, 2 a 3 kilómetros de la ribera del río que está ya destruido. La comunidad de Sinangué presentó una acción de protección para detener la actividad minera y un juez de primera instancia les dio la razón. Por lo tanto, en este minuto hay una prohibición para continuar. Pero ellos quieren que las concesiones se reviertan definitivamente. Por su parte, el Estado ecuatoriano apeló y ahora el tema se debate en la Corte Provincial de Sucumbíos. ¿Cuáles son las razones para que el Gran Cucama Estado quiera seguir con su iniciativa minera? Lo sabremos en la segunda parte de este reportaje. Al volver, la segunda parte de esta investigación de Tomás Chufardi sobre la lucha Cofán en Sinangoe. Esto es Visión 360, periodismo comprometido con la verdad. Ya regresamos. El Estado ecuatoriano ha delimitado un total de 52 concesiones mineras para la explotación aurífera en un área de más de 32.000 hectáreas en la provincia de Sucumbíos. Las concesiones colindan con áreas protegidas y con territorios ancestrales de los indígenas cofanes. Esta nacionalidad se siente amenazada porque la actividad minera es altamente contaminante. Lo saben porque han tenido que lidiar con la intrusión de mineros artesanales durante varios años. Sin embargo, ahora el temor es mayor porque ya las primeras maquinarias han hecho sus estragos. La Guardia Cofán nos condujo a algunos lugares afectados por la actividad minera. Y estamos hablando de la actividad minera legal, la que tiene permiso del Estado para operar. Alexandra es una de las 2 mujeres pertenecientes a la Guardia y me muestra piscinas con agua estancada y poluta. Quedaron así después del trabajo de los mineros. También hay restos de refugios y basura abandonada en el lugar. En el sitio encontramos trabajadores municipales que aprovechan el hueco dejado por los mineros para sacar agua potable del mismo río en el que algún día habrá explotación minera. La selva ya no es la misma. El Cucama ya se apropió y ya se aprovechó. La verdad, a mí me duele mucho, porque como le digo, es un territorio vivo, que los cucamas no lo sienten como nosotros lo sentimos, sino que es piedras o arena, pero para nosotros cada árbol, cada arena es vida, y cada vez que yo paso por aquí me duele, y la impotencia de tal vez de no hacer nada, de ver que el Estado no nos paran bola.
Yo no entiendo por qué, pero es muy duro para nosotros los cofanes ver esto, ver que nuestra selva, nuestro territorio, nuestra agua está en peligro. Pero desde las instituciones desvirtúan la versión de que el Estado no ha hecho eco del clamor Cofán. En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua afirman que en un año han hecho 6 inspecciones a la zona, la última hace un par de semanas, y consideran que no hay motivo de preocupación porque en este minuto la actividad está detenida. Eso no quiere decir de que el Ministerio de Ambiente y Agua no tenga la preocupación de los efectos y de los impactos graves que se han presentado y que existen en la zona producto de la actividad, especialmente de la actividad minera ilegal. Estos impactos están. No es correcto desconocer que existen. 3 meses de trabajo en una concesión minera generaron los impactos que ya son evidentes. ¿Qué impactos va a generar 25 años sobre 52 concesiones mineras? Ahora hay un impacto calculado por la misma Senagua en 15 hectáreas. Esta misma inquietud trasladamos al Ministerio de Ambiente, pero se nos respondió que no es competencia de esta institución otorgar o quitar concesiones mineras, pero sí lo es vigilar al cuidado del medio ambiente. La actividad minera legal, desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, tiene que hacérselo con los más altos estándares ambientales y con el mayor grado de responsabilidad ambiental y social. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar como ministerio. Pero los cofanes creen que la autoridad ambiental no ha garantizado nada cuando los daños son evidentes. Por otra parte, es su competencia el manejo de áreas protegidas con sus respectivas zonas de amortiguamiento que regulen las actividades que se pueden hacer en ese lugar. ¿Es curioso? Sí, es curioso. El Ministerio del Ambiente tendría que explicar por qué en 2 zonas o en 2 límites tenía muy claro que tenía que establecer la zona de amortiguamiento de acuerdo al Código Ambiental y por qué en las zonas donde se ha empezado a desarrollar los proyectos mineros no establecieron zona de amortiguamiento. Desde el Ministerio de Energía, en cambio, afirman que los daños provocados no provienen de una minería controlada, sino que son responsabilidad de personas que actúan por fuera de la ley. Estas actividades no son de minería legal, son actividades de minería ilegal, porque no cuentan con los actos administrativos previos, porque no cumplen con las normativas internas, porque no cumplen con la normativa estatal. Son actividades mineras ilegales, que fueron obviamente realizadas de manera ilegal por medio de retroexcavadoras. Tradicionalmente un minero ilegal entra a escondidas a la selva para hacer su actividad. Es difícil creer que mineros ilegales inviertan en retroexcavadoras sin tener un permiso. Para los cofanes es obvio que el trabajo pertenece a las concesiones y no se explican cómo el Estado no cumplió con la ley en la que se le obliga a hacer una consulta previa a las comunidades afectadas acerca de proyectos de esta envergadura. Que no se les ha realizado esta consulta, pero estamos nosotros probando, ¿sí?, que no se encuentra ninguna de estas concesiones dentro del territorio de ellos. Entonces, la consulta previa del 57.7 queda descartada. De ahí. Segundo. Solo porque no está dentro de la delimitación. Exactamente. Es cierto, no está en el territorio, pero está al lado. Para mí es incomprensible que no se quiera ver que el agua del río contaminada en el norte viajará con la corriente al sur, afectando a poblados que dependen de este líquido vital, de la caza y de la pesca para subsistir. Nosotros como cofanes hacemos uso del río directamente como para la pesca y la alimentación que nosotros tenemos. Pero asimismo los niños van al río a bañarse y muchas veces en el momento en bañarse, en jugar en el río, toman agua y se ha visto que nuestros hijos están como enfermándose, como con mal de estómago. Pero no sabemos exactamente si es producto de esa minería. La sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos se conocerá en pocos días. Allí la justicia determinará si conviene seguir adelante con este proyecto minero o no.
Si los cofanes triunfan, será un momento histórico para las comunidades amazónicas. Podría ser un precedente muy importante dentro del país en reconocimiento de uno de los derechos constitucionales más básicos que aquí en el Ecuador conocemos sobradamente, que es la consulta previa, libre e informada. Pero el Estado, en cambio, cree que sería un error, ya que ven a la minería como algo inevitable, algo que incluso escapa a su control. Parar la minería legal por medio de sentencias judiciales, por medio de acciones judiciales, genera minería ilegal, que ahí ninguna guardia COFAN, ninguna guardia del gobierno ecuatoriano lo va a poder parar. ¿Qué le conviene más en este caso? Obviamente, le digo a los cofanes, ¿qué le conviene más en este caso al pueblo ecuatoriano? ¿Qué le conviene más a la gente que vive en las orillas del río Aguarico? Es que obviamente sean controlados las concesiones por parte de minería legal. Con un río contaminado, nuestra pervivencia física y cultural va perdiendo. Y cuando nuestra cultura, nuestras tradiciones se pierden, nosotros también perdemos. El pueblo cofán muere. Quizás para estar seguros de qué les conviene a los cofanes y a las comunidades de la zona, mejor habría sido preguntarles primero. Probablemente la respuesta será que no quieren minería, legal o ilegal, sin más discusión, porque la Constitución les garantiza ese derecho, el derecho a opinar y el derecho a vivir. En provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro, las denuncias por contaminación, dado el uso de plaguicidas, apuntan principalmente hacia las bananeras. Habitantes de poblaciones aledañas a estos cultivos dicen estar expuestos a los líquidos que se esparcen desde avionetas con el fin de eliminar plagas en las plantaciones. Amplias extensiones de tierra cultivada, ríos y hasta poblados podrían estar contaminados, y así lo creen quienes habitan en sus alrededores. Para muchos de ellos, las enfermedades que los aquejan tendrían relación con los productos agroquímicos. Los productores y exportadores de banano deslegitiman estas versiones y las autoridades aseguran que los controles garantizan un adecuado manejo. En medio del debate surgen alternativas sustentables que intentan dejar al planeta menos contaminación y resultados exitosos en el control de plagas. De la mano de Iván Maestre damos una mirada a la polémica de los químicos en el agro. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, más de 200.000 personas mueren al año por el uso de plaguicidas. Esta organización define a los plaguicidas o pesticidas como una sustancia química destinada a prevenir o combatir cualquier plaga. Y en el informe de la ONU se revela que los problemas más graves, refiriéndose a un número alto de muertes por el uso de estas sustancias, afecta sobre todo a los países en desarrollo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Es en países como el nuestro donde las regulaciones ambientales suelen ser más débiles. El uso de los plaguicidas en Ecuador data de 1950, pero despuntó luego de la reforma agraria que se dio a partir de los años 60, hasta finales de los 70. Con lo cual, se cree que el uso de agroquímicos para la agricultura pasó a contaminar drásticamente suelos y ríos. Ni siquiera 10 veces, casi más de 100 veces los niveles de contaminación por el uso de los químicos. Tenemos que hacer conciencia, quienes estamos vinculados con el sector agropecuario, con la producción de alimentos, de que ya no es posible seguir desarrollando la misma agricultura convencional a base de químicos. Ángel Llerena es ingeniero agrícola, además es docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y gracias al espacio que esta universidad le da, se ha podido colocar en esa pequeña lista de ecuatorianos que se dedican a la investigación. Nació en Quevedo, provincia de Los Ríos, y acaba de representar al país y a Latinoamérica como nominado al Premio Nobel en la categoría Fisiología. El Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año
para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Llerena es uno de esos, y fue postulado bajo una investigación que consigue contrarrestar la cigatoca negra, una plaga producida por un hongo que causa severos daños a las plantaciones de banano. Aparte de la afectación que tienen los agricultores, el trabajador agrícola, su familia, ante esos niveles de contaminación es que nosotros nos propusimos hacer una alternativa agroecológica, es decir, poderle decir a los bananeros, mire, ya no fumigue más porque la tierra ya no soporta más los niveles de contaminación. Entonces ahí diseñamos un sistema a través del ozono mezclado con el agua para afectar al agente causal de la cigatoca negra, que es el hongo Pseudocercospora fillensis. El banano en Ecuador representa mucho. Es uno de los productos no petroleros de mayor exportación. Y es que se produce tanto banano que eso ocasiona la ocupación de un gran número de hectáreas. Alrededor de 200.000 para ser precisos, divididas principalmente en 3 de las 6 provincias costeras de Ecuador. Ese 100% de plantaciones de banano en el país están propensas a la aparición de plagas y posteriormente al uso de productos químicos para combatirlas, lo que en esencia origina el porqué de este reportaje. En la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador nos recibe Eduardo Ledesma, su director ejecutivo. Con él intentamos saber qué productos y en qué cantidades usa la industria bananera en sus procesos. El consumo de agroquímicos depende de la zona donde estás. Hay zonas que requieren mucho más fumigación porque no solamente tú, ¿qué es lo que utilizas en una bananera? Tú utilizas herbicidas para la maleza, utilizas fertilizantes para que te produzca el banano, te genere peso y te genere más productividad. Y utilizas los controles químicos para cochinilla, para la cigatoca en general, o cualquier otra plaga no tan importante como la cigatoca. Son productos, obviamente, que tienen autorizaciones para poderlas utilizar. Y esto que de una vez se sepa, es que los agroquímicos que se utilizan en el Ecuador no son diferentes de los que se utilizan ni en Colombia, ni en Perú, ni en Costa Rica, ni en Guatemala. Ledesma deslegitima la peligrosidad de los químicos y destaca que los que se usan para producir banano han sido certificados dentro del país por las instituciones reguladoras. Pero además, toda la producción que se exporta está sujeta a certificaciones internacionales. Los supermercados son los que exigen a través de los usuarios la utilización de una certificación. Entonces, si el Ecuador no está certificado, más temprano que tarde dejará de tener mercado. Si tú me preguntas a dónde van nuestros bananos, yo te diría que va a todos los mercados del mundo, porque todas las cajas del mundo compran banano ecuatoriano. De hecho, el banano ecuatoriano se comercializa en todos los continentes del planeta. Y como ya lo dijimos, es uno de los productos de exportación que mayor ganancias genera al país, dando trabajo directa e indirectamente a más de 1 millón de personas, según cifras de la AEB. Las autoridades de control respaldan la versión de los exportadores. Carlos Muentes, el responsable nacional de Sani Banano, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el control del producto, nos habla de estudios de campo, que se hacen en coordinación con otras instituciones del Estado, como Ministerio de Ambiente y Salud, para el correcto registro de cualquier producción bananera en el país. Y así evitar el uso de productos que no cumplan las normas adecuadas de uso. La toma de decisión sobre la continuidad o restricción o los parámetros que se deben establecer sobre determinada molécula es una decisión compartida entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. ¿Qué podríamos decir entonces actualmente de la producción bananera en Ecuador? Es decir, ¿goza de buena salud? ¿Cómo ustedes lo ven desde su postura como agrocalidad? Desde la postura de agrocalidad, la producción de banano en el Ecuador es una de las que se realizan de manera más responsable en toda la región. Las leyes del Ecuador, de nuestro país, pues son bastante estrictas para un adecuado manejo. Tenemos leyes
que favorecen al trabajador, leyes que favorecen al medio ambiente, que favorecen al uso racional de los plaguicidas. Y por ende, pues hay una ley de comercialización de banano y, como les decía, pues Ecuador cuenta con todos los parámetros y todas las normas legales que hacen que la fruta de exportación mantenga los estándares de calidad comercial y fitosanitario y sobre todo trabajando hacia una agricultura sostenible. La provincia de Los Ríos es fuerte en producción de banano. Aquí, las plantaciones están muy cerca del poblado de Ricaurte, en el cantón Urdaneta. Beatriz García es directora de una escuela y asegura que esa proximidad ocasiona que los productos que las avionetas esparcen en los cultivos puedan afectar la salud de sus estudiantes. A partir de septiembre prácticamente otra vez han vuelto a fumigarnos aquí dentro sin respetar el espacio, sin respetar los 200 metros, sin nada. Nos afectaba directamente, o sea, el líquido nos cae dentro de la escuela. En el cantón Valencia, Jenny Solórzano también teme que el cáncer de su hija, Milagro, haya sido producto de la exposición a los agroquímicos que se esparcen en los alrededores. Cuando llegué donde la doctora, ella me dijo que no sabía cómo decírmelo. Entonces yo ya comencé a alterarme, a llorar, y yo le dije que me diga qué era lo que pasaba, porque igual tenía que saber. Entonces ella me dijo que la niña presentaba un tumor. Pero, chusa, imagínese, un tumor a la edad de mi hija era algo para mí mortal. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene ahorita 4 años. La doctora nos ha dicho que salgamos del químico, que salgamos de la bananera, pero como usted sabe, eso es herencia de mi esposo. Uno a pagar arriendo afuera no alcanza. Sí, imagínese, así no alcanza, imagínese eso. Eso sí, ay sí, para mí fuera un alivio de que no hubiera fumigación aérea, que todo fuera nomás plantado por abajo, fuera tan diferente. En la provincia del Guayas también hay preocupación. En el cantón Salitre, Antonio Urresto señala que por haber trabajado en una bananera está perdiendo su visión. 40 años. 40 años trabajando en bananeras. Y ahí ya yo sentí la vista, se me juega corta, entonces yo dije no trabajo más en esto. Pero como nunca le puse atención, mis vistas se me dañaron. Pompeya Suárez cuida a su padre y denuncia la presencia de avionetas esparciendo productos de fumigación en zonas pobladas. Lo que más nos preocupa aquí en este sector son la contaminación de las bananeras. ¿Por qué? Porque las avionetas a las 5 de la tarde, cada 15 días fumigan y todo eso cae en el río y los niños, todas las personas caen a bañarse al río y todo es con esa contaminación del río. ¿Y todo el mundo se baña en el río? Todo el mundo va al río porque no hay agua en este recinto. El municipio nos vende un tanquecito de agua en 60 centavos como para cocinarlo. Y aunque no existe un estudio formal en Ecuador que avale estas versiones, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos señala el uso de agroquímicos como responsables de las enfermedades. Cuando un avión pasa fumigando, la nube que sale del avión, por usar un término, viaja de acuerdo a la velocidad del viento. Entonces, si el viento es fuerte, va a viajar 300, 400, 500 metros. ¿Y una plantación de banano qué distancia debería estar de una población o de una zona donde exista gente habitando? Eso es lo que nosotros como organización, como ASTAC, estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo, que se haga una investigación científica, porque año a año se incrementa el uso de plaguicidas. Entonces, esto afecta a la salud, ¿no? Eso afecta a la salud, eso es evidente. No hay previsiones para proteger la salud de la gente. Por ejemplo, hay una franja que se establece de 200 metros de protección entre la población, áreas sensibles y las plantaciones de banano, pero eso no se cumple y ahora hay un pedido del gremio de productores de banano de que esa área se reduzca a 30 metros. Es decir, hay una completa irresponsabilidad. En la Asociación de Exportadores de Banano se conoce extraoficialmente que un grupo de productores de la provincia de Los Ríos ha planteado sugerir que se disminuya a 30 metros esa franja de protección, pero solo en zonas cercanas a fuentes de agua y con una barrera de árboles como separación. Sobre la propuesta no hay un respaldo del gremio de bananeros. Para confirmar si el uso de plaguicidas y otras sustancias usadas en la producción agrícola del país
han causado enfermedades o alteraciones en los habitantes que están propensos a su contacto, solicitamos una versión al Ministerio de Salud. Sin embargo, no ha sido posible hasta el cierre de este reportaje contar con información oficial que pueda validar o desacreditar otras versiones. Lo único cierto es que en Ecuador se utilizan componentes que en países europeos están prohibidos por sus efectos en la salud humana. Uno de ellos es el Parquad, un herbicida que se utiliza directamente en la erradicación de la cigatoca negra y que consta en el listado de químicos aceptados dentro del país por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad. En medio del debate, Ángel Llerena, quien finalmente no obtuvo el premio Nobel para el que fue postulado por una universidad cubana, desde un pequeño laboratorio junto a sus estudiantes, busca alternativas sustentables. Soluciones que no solo ayuden a los bananeros a combatir las plagas. Dice que son opciones amigables con la Tierra. Un planeta que quiere seguir respirando. El equipo de Visión 360 continúa en sus labores de investigación y producción para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. La población de los 3 cantones se ha volcado aquí a Villingota a apoyar al proceso de provincialización. Y si se crea un precedente de esta naturaleza, ¿no? Tendríamos que tener una república de 180 o 200 provincias. Y esa no es la solución. Y mañana mismo el presidente Correa enviará el proyecto al Congreso, en donde se concentrarán las negociaciones que definirá el futuro de las demandas peninsulares. A favor del artículo 1. Somos provincia. Hay júbilo, hay alegría, Alonso. Bueno, yo no creo que el país deba tener más provincializaciones, pero a nosotros no fue bien. ¿Qué necesitábamos? ¿Qué exigíamos? Atención. Se busca. Nadie sabe dónde está y quién tiene el tercer informe sobre la muerte del general Jorge Gabela que todo un país quiere conocer. ¿Va al nivel político? Sí, va. El crimen del general Gabela. Muy pocos exministros y exfuncionarios públicos lo vieron. Adquisición de los helicópteros DRUF. Yo les invito a los señores Mesa, al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. Pudimos revisar el informe, en este caso en primera persona, cuando fue presentado en el Comité Interinstitucional. Nosotros entregamos ese informe al señor presidente de la República. No es que lo recibí yo físicamente, me lo presentaron ese momento, las conclusiones y el análisis respectivo. A decir del autor, los vínculos políticos serían la causa de la desaparición. ¿En qué momento dentro del caso Gabela se da el vínculo entre los intereses militares y los intereses políticos?
por las coimas que se pagaron en relación a la adjudicación. ¿Quién pagó a quién? ¿El Estado? ¿A nombre del Estado? Eso es justamente, eso es parte de la información que consta en el tercer informe que desapareció. Nuevas hipótesis aparecen en el caso. El tema del asesinato del general Gabela no pasa por los DRUF, pero es un gatillo disparador, es un detonante de lo que luego sucedió, ¿sí? Porque lo que se evidencia en la posición del general Gabela de interferir en los procesos licitatorios y de otro grupo de generales es una tensión interna al interior de la FAE. Mientras sigan funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior, formaron parte de ese comité y sigan formando parte de este gobierno, siempre habrá una traba para que el caso Gabela no se descubra. Alguien oculta la verdad. Tras una década, la compra de los helicópteros DRUF y la muerte del excomandante de la FAE es todo un enigma. Gracias por acompañarnos cada domingo, dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.